Iglesia de Vida te da la bienvenida al estudio de la epístola a los Hebreos. El tema central de esta epístola es la supremacía de Cristo, su supremacía como la perfecta palabra de Dios al hombre y el perfecto representante del hombre ante Dios. En este tiempo que los fundamentos son sacudidos, la epístola a los Hebreos nos presenta un rey y un reino que jamás será conmovido. Amén. Bienvenidos a un nuevo estudio de Hebreos. Que el Señor nos bendiga a todos. Queremos también orar. Gracias, Dios eterno. Bendito y alabado es tu nombre. Bendecimos y exaltamos el nombre de Cristo. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu cuidado, porque moriste en la cruz por nosotros. Nosotros no tenemos nunca que olvidar ese sacrificio perfecto de Cristo Jesús que murió por nosotros y que Él en la cruz llevó todo dolor, llevó todo padecimiento también, limpió nuestras vidas del pecado y también puede traer a nuestra vida la paz que solo Él da y la sanidad que Él puede dar. Gracias, Señor, porque en ti estamos completos, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y nos oyes. Y hoy te pedimos por necesidades que hay en tu pueblo, por situaciones difíciles, porque hay, Señor, tantas cosas que traen angustia, traen dolor, desesperación. Pero gracias, Señor, porque tú dices en tu palabra bendita: confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, dices tú, yo he vencido al mundo. Y gracias, Señor, porque en medio de toda prueba, de toda dificultad, ahí está tu amor, ahí está tu cuidado para tus hijos. Obra en cada necesidad que tú sabes que nosotros tenemos, Señor, en nuestra lista de peticiones. Obra, Padre, en la salud, en la provisión, en la protección de cada hijo tuyo. Y gracias porque lo has hecho siempre y lo seguirás haciendo por tu gran amor. Gracias, papito. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, papi. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Amén. Seguimos estudiando. Amén, amén. ¿Qué? Hebreos 6. 4 al 6. ¿Lo Dios leemos? les bendiga, hermanos. Nos alegra que estén con nosotros estudiando la palabra. Amén, amén, amén. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Amén. Bueno, comencemos, hermano, a estudiar palabras claves de estos versículos. La primera, imposible. Pablo, ¿qué quiere decir no? Depende. ¿Cómo así? Porque hay un no que, digamos, uno como hijo lo recibe y sabe que es un no, pero que todavía puede seguir. Mamá, ¿puedo ir a jugar? No, pero... ¿Puedo ir a jugar, mamá? No. ¿Puedo ir a jugar, mamá? Anda, pues. ¿Ese no qué quiere decir entonces? Es un no que no es no. Tal vez. Y entre paréntesis, hermano, una de las, como dice la Biblia, tu hablar sea sí, no. Uh-huh. Y una de las enseñanzas de los niños que nosotros tenemos que procurar que ellos entiendan de la vida. Cuando dicen no, es no, y cuando dice sí, es sí. Pero pasemos a otra cosa. Aquí la palabra imposible, ¿qué quiere decir?
¿Será que quiere decir ese imposible? Ese es imposible que yo te dije ir a jugar. Y a las 3 veces me dejó ir a jugar. No, este imposible de aquí quiere decir imposible. O sea, no se puede. Fíjate que hay algunos cristianos que cuando leen esto y choca la palabra imposible con lo que han creído, dicen, no, es que este imposible no quiere decir imposible. Tratan como de suavizar la palabra. Es imposible, pero de repente ahí va a haber una oportunidad, ¿verdad? Cuando estudiamos esto, yo me quedé pensando ya después, al rato en la noche, que como también dentro de la fe que nosotros tenemos, sabemos que para Dios no hay nada imposible. Entonces, cuando nosotros nos chocamos con un imposible muchas veces, pero este imposible viene del Dios que para Él no hay nada imposible. Entonces, si Él dice que eso es imposible, es imposible. Entonces, la primera cosa que dice la Biblia aquí, hermano, es de que para ciertas personas va a ser imposible. Exacto, o sea, niega totalmente la posibilidad de una renovación para este tipo de personas. Eso es lo que está diciendo, niega totalmente. No hay posibilidad. Fíjate que la palabra aquí donde dice el versículo 4, porque es imposible, la palabra griega que aparece ahí es adumatos. Adumatos. Y fíjate que es bien interesante, porque en aquí vamos a encontrar en el mismo libro de Hebreos que hay otras veces que dice que es imposible. Otros adumatos. Ahora, el imposible del verso 4 del capítulo 6 quiere decir, sí, no es así como para que se porte bien la gente y que si les es imposible que regrese, solo es como para asustarlos. Bien, les vamos a dejar entrar. No. ¿Sabe qué quiere decir aquí? Imposible. ¿En qué otra parte de Hebreos está esa palabra? En el versículo 18, 6:18. Mira cómo dice ahí. Para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, aquí aparece otra vez la palabra adunatos, que quiere decir imposible. Hermano, ¿habrá alguna vez que Dios mienta? O una media oportunidad que Dios mienta. O de repente dejémoslo abierto porque uno no sabe. Y fíjate que a mí me parece tan maravilloso que dentro del mismo capítulo, dentro de esta misma sección de Hebreos, pues está 2 veces la misma palabra. O sea, ese Dios que no miente, entonces ¿cómo nos va a mentir para decirnos que es imposible? Preguntémonos, ¿cuántas posibilidades hay de que Dios mienta? Ninguna. ¿Cuántas posibilidades hay de que esta persona que recae regrese? Ninguna También. Es que si vamos a entender adumatos aquí como imposible y allá adumatos como medio posible, no. Y en Hebreos 10:4 se menciona también otra vez esa palabra, fíjate, Pablo. Así es, vayamos adelante. Mire cómo dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Él no puede quitar. Aquí dice adumatos. O sea, es imposible que los quite. O sea, si usted en algún momento llega a pensar de que la sangre de esos machos cabríos sí puede quitar el pecado, entonces usted puede venir y quitar el imposible de 6:4. Hebreos 11:6. Mira, Hebreos 11:6. 11:6. ¿Cómo dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Papito, vas sin fe, ¿vas a agradar a Dios? No. De repente, ¿quién sabe? No me echen la sal de una vez. No. Quizá. La Biblia dice es que imposible. Imposible. Es la misma palabra. Ahora, de la misma manera, es imposible para los apóstatas, o sea, para los que se apartaron, volver al arrepentimiento. En todos estos versículos se usa la misma palabra griega. Adumato. Entonces, cuando aquí está diciendo imposible, póngale la firma, es imposible.
punto. Ahora, al leer los versículos, No, perdón, no es como dice, porque fíjate, Pablo, que yo he leído comentarios Sí. evangélicos. suavizaditos, ¿va? Dice, no es que sea imposible, mire, pues, cualquiera le puede haber dicho al hijo pródigo, tu papá no te va a abrir la puerta, ni pensé regresar, no lo va a hacer, es imposible, pero el papá se le quebró el corazón y lo dejó entrar. No, hermano, no. Si adumatos quiere decir en un versículo imposible, ¿sabe qué quiere decir en el otro? Imposible. Ahora, con esto que estamos diciendo aquí, no es que nosotros estamos cambiando todo lo que hemos venido hablando de Hebreos. Ya vamos a llegar a la conclusión, espérese. pero sí hay que ser muy enfáticos. Que para estos ajá. apóstatas, para estos que se apartaron del camino, es completamente imposible que regresen. Ahora, cuando usted oye esto, inmediatamente tiene que hacerse por lo menos 7 preguntas. Hagámonos algunas de ellas. ¿Quiénes son estas personas que no pueden renovar su arrepentimiento? Primera. Segunda. Se trata de verdaderos creyentes. Tercera. ¿Cuál es el pecado del cual no podrán ser restaurados nunca más? Cuarta. ¿En qué sentido puede ser Jesús crucificado nuevamente y expuesto a ignominia? Y otra. ¿Qué sucede con esta gente que se menciona en el pasaje? Ahora, otra todavía. ¿En qué sentido fue que recayeron? Indica la palabra renovados que algún día tuvieron verdadero arrepentimiento. Y con estas preguntas las vamos a repetir esas preguntas. Mire, pues, primera. ¿Quiénes son estas personas que no pueden renovar su arrepentimiento? Se trata de verdaderos creyentes. ¿Cuál es el pecado del cual no podrán ser restaurados nunca más? O sea, ¿cuál es el pecado que no se puede perdonar? Quiere decir ahí. Otro. ¿En qué sentido puede ser Jesús crucificado nuevamente y expuesto a ignominia? ¿Qué sucede con esta gente mencionada en el pasaje? ¿En qué sentido fue que recayeron? Indica la palabra renovados que algún día tuvieron verdadero arrepentimiento. ¿Y sabe de qué se van a tratar los programas de para adelante? De intentar, con la ayuda del Señor y la luz de la palabra, responder a cada una de esas preguntas. Entonces, analicemos los pasajes en su contexto y respondamos cada una de estas inquietudes. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es el pecado del cual no podrán ser restaurados nunca más? Es imposible, recuérdelo. Según lo que hemos dicho en la introducción de esta sección, el autor de Hebreos viene hablando de un pecado específico. Mire, hermano, nosotros estamos aquí a menos de 100 metros de una secta. Una secta que se llama evangélica, pero de evangélico no tiene nada. Niegan al Espíritu Santo. Niegan al Padre. Y cuando una persona va ahí, digamos por ejemplo, una persona que tenía problema con el alcohol, fue ahí y recibió a Cristo. Y al mes volvió a tomar alcohol. Ellos lo desechan, lo sacan de la iglesia y le dicen: vos ya te fuiste al infierno, ya no tienes oportunidad. No oran por él, que se reconcilie, no, es palabra reconciliación, no hay allí. Entonces esta persona está perdida absolutamente. O sea, él no tiene nada que volver a hacer ahí porque ya perdió su oportunidad. Entonces, hermano, eso es lo que está diciendo aquí la palabra. ¿Es porque este hombre volvió a tomar otra vez? No. Y fíjate que si fuera por tomar, que voy a no poder ser renovado. ¿Cómo Noé fue renovado? Sí, uno de los grandes errores de su vida fue emborracharse y le abrió una gran puerta al enemigo para que sus hijas manifestaran ese pecado que había en su corazón. Entonces, pues, quiere decir que Noé, después de haber tomado, así como este hermano de esa secta, tomó. Ya. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Exactamente. Según lo que hemos dicho en la introducción de esta sección, el autor de Hebreos viene hablando de un pecado específico, el pecado de la incredulidad, que también es
Apostasía. Apostasía. Este es el pecado del cual es imposible volverse al Señor. Ajá. Y es que recuérdese que el autor aquí también está haciendo un recordatorio, hablándonos de lo que pasó con el pueblo en el desierto. Correcto. Ajá. Ahora, aquí, específicamente aquí. el autor no habla de otra clase de pecados, pues las Sagradas Escrituras son claras en mostrarnos que los verdaderos creyentes pueden arrepentirse verdaderamente de pecados muy graves, como la desobediencia. Adán y Eva fueron aceptados por Dios luego de su pecado. La borrachera de Noé, ajá. la mentira de Abraham e Isaac, que mintieron en el caso de sus esposas diciendo que eran sus hermanas, del adulterio de David, del homicidio, Correcto. del asesinato que cometió David. Ajá. Ahora, ¿podemos decir que es imposible que esta gente sea renovada para arrepentimiento? Ahora, estos pecaron, porque son pecados. Por supuesto. Ahora, ¿es imposible que ellos sean renovados para arrepentimiento? No. No. ¿Por qué? Porque sabemos de David. Por el mismo testimonio en el de la Salmo palabra. 32, en el Salmo 51, en toda la escritura Hebreos. después de la vida de David, que dice el Señor que David fue fiel a él, dice, excepto en lo de Urías, en lo de Urías Eteo. Concerniente. Entonces, ¿fue renovado David? ¿Fue renovado Abraham? ¿Fue renovado Pedro? Por supuesto. Por supuesto. ¿Fue renovado el pecador de 1 Corintios? Sí, dice 2 Corintios. Fuimos renovados nosotros. Hermano, usted de que recibió a Jesucristo no ha cometido ningún pecado. ¿No ha tenido usted que pedirle perdón al Señor por una falta, por una falla, por un pecado de su vida? ¿Y creyó usted que el Señor le perdonó? Como dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno de ustedes hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién de nosotros, los verdaderos hijos de Dios, no ha experimentado esa gracia que nos da de nuevo esa seguridad de la salvación? Porque en el momento que yo peco de plano, o sea, yo me debo de sentir mal, yo debo de padecer, me debe de doler, pero al yo arrepentirme, yo siento como el Señor vuelve a darme esa seguridad de saber de que yo soy su hijo. Ahora, escuche esto por favor y apúntemelo y yo se lo voy a decir, voy a respirar profundo y se lo voy a decir con la mayor claridad posible. David pecó, Dios lo renovó, pero no quedó impune de su pecado. Claro, las consecuencias, ¿no? Ni tampoco David, sí, digo, todo el mundo me perdona, me voy a buscar otra mi patoja por ahí. Tampoco. Porque esto es lo que hay en algunas personas y dice, hermano, pero es que ustedes lo que están predicando es que la gente peque. No, se lo vuelvo a repetir. ¿Renovó Dios a David? Sí, sí lo renovó. Ahora, quedó impune. La espada no se apartó de su familia nunca. Y es interesante algo de esto de la renovación, digamos, de David. Cuando usted estudia la vida de Salomón, se da cuenta que muchas veces Dios le dice, y a través de sus siervos a Salomón, voy a estar con vos y te voy a bendecir si andás en los caminos como anduvo tu papá, que no se apartó. Hermano, sí, pero David se apartó. Entonces Dios es mentiroso. No, lo que no pasa. apostató de Exactamente, su fe. David vino y falló. No fue incrédulo. Pero buscó perdón, buscó es que David reconciliación. después de que pecó no dijo, no, yo no creo que haya pecado, yo no creo que Dios ay, ahí que hizo No, hermano, se lo vuelvo a repetir. ¿Restauró Dios a David? ¿Restauró Dios a Pedro? Sí. Pero ¿quedó impune por su pecado? No. O sea, las consecuencias de su pecado siguieron. David era un gobernante, no es que después de que él adulteró y mató vino y dijo, no, cambiemos un poquito la ley. Eso del adulterio es una percepción, es como yo me autopercibo. Y mandar a matar a alguien también es la autopercepción tuya de si eso no asesinato, como hacen este montón de locos ahora con un montón de cosas. No, David dice que le dolió, que se estaba muriendo, que su cuerpo mismo estaba sufriendo de saber que había pecado. Escúcheme, todo creyente que peca recibe el pago de haber ofendido al Señor, no para pagar su pecado, porque ese pecado solo lo puede pagar la sangre de Cristo. Él lo que recibe es el cumplimiento de la palabra que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado.
todo lo que el hombre siembra, se lo voy a decir de otra manera, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que David siembra, eso cosecha. Él sembró pecado y cosechó el dolor de ver a su familia atada en una maldición de pecado igual que él hizo, y también que la espada no se apartó de su casa. Él tuvo que ver a sus hijos matarse y morir matados. Ahora, ¿por qué? Porque pecó. Ahora, ¿lo restauró Dios a su relación? Sí. O sea, ¿qué estamos diciendo aquí? Este no es el pecado del imposible, No. porque esto sí es posible. Amén. Amén. Qué interesante, porque algunas personas lo que dicen es, mira, vos te vas a ir al infierno por eso. No. No, Amén. no, absolutamente no. Ahora, recibieron su merecido. Ningún verdadero creyente se sentirá cómodo justificando su propio pecado. Amén. O arguyendo que los santos en la Biblia pecaron y que por eso yo tengo que tener el chancecito también de pecar. No es eso lo que estamos diciendo. Hermano, que quede claro esto en el nombre precioso de Jesús. Entonces, a esta clase de pecados se le aplica ¿es imposible? No, porque hay ejemplos donde sí fue posible que fueran restaurados. Así es. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, el Señor esté con nosotros. Sigamos estudiando esta palabra. Gracias por tener paciencia y por seguir, hermano. Porque si usted solo oye un pedazo, usted va a decir, uy, lo que están creyendo estos hermanos. Sí. Amén. Amén. Dios les bendiga.